Imaginen el universo como un gran escenario cósmico. Nosotros, la humanidad, acabamos de abrir nuestros ojos a la función. Vemos a los brillantes actores, las estrellas, las galaxias, las nebulosas, todos bailando la elegante coreografía de la gravedad. Durante siglos, pensamos que entendíamos el guión, escrito por Isaac Newton y revisado por Albert Einstein. Podíamos predecir los movimientos, los valses de los planetas alrededor de las estrellas, el abrazo gravitacional de las galaxias. Pero entonces, a medida que nuestros telescopios se hicieron más potentes, mirando más profundamente en la oscuridad cósmica, notamos que algo andaba mal. Los actores se movían demasiado rápido, girando con una velocidad que la materia visible, las estrellas y el gas que podíamos ver, simplemente no podía explicar. Era como si un titiritero invisible estuviera tirando de los hilos, añadiendo un tirón gravitacional extra. Esta discrepancia es uno de los rompecabezas más profundos de la astrofísica moderna. Lo llamamos el problema de la masa faltante. Cuando sumamos toda la materia que emite luz en una galaxia, cada estrella, cada nube de gas brillante, encontramos que su masa total no es suficiente para explicar los efectos gravitacionales que observamos. Es como tratar de pesar un transatlántico gigante, pero solo contando los botes salvavidas. La gran mayoría de la masa, algo así como el 85% de toda la materia en el universo, parece ser completamente invisible para nuestros instrumentos. Este componente no visto no brilla, no refleja la luz, no interactúa con el mundo familiar de átomos y fotones. Es un fantasma cósmico. Su presencia se siente solo a través de su tirón gravitacional sobre las cosas que podemos ver. Entonces, ¿qué es esta sustancia misteriosa? La principal explicación durante décadas ha sido un concepto tan enigmático como su nombre: la materia oscura. Una forma hipotética y exótica de materia que impregna el cosmos, formando vastos halos invisibles alrededor de las galaxias. Pero ¿qué pasa si hay otra forma de ver el problema? ¿Qué pasa si no nos falta materia, sino que estamos malinterpretando una propiedad fundamental del universo? Una idea marginal pero fascinante, que podemos llamar la teoría de expansión termogravitacional, o TETG, se atreve a hacer una pregunta radical. ¿Podrían el inmenso calor y la energía que se agitan dentro de las propias galaxias contribuir al tirón gravitacional extra que hemos estado buscando? Esto no es solo un debate académico. La respuesta remodelará fundamentalmente nuestra comprensión del universo, nuestro lugar en él y las leyes que rigen la realidad. La búsqueda de esta masa faltante es más que un error de contabilidad celestial. Es una búsqueda de la verdadera naturaleza de nuestro universo. Nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento y a ser humildes ante los vastos misterios del cosmos. Ya sea que la respuesta resida en una partícula no descubierta o en una nueva comprensión de la energía y la gravedad, el viaje para encontrarla es un testimonio de la insaciable curiosidad humana que impulsa la ciencia. Somos detectives en la escena de un crimen cósmico, reuniendo pistas de la tenue luz de galaxias distantes, tratando de identificar al culpable invisible que ha estado dando forma al universo desde el principio de los tiempos. Lo que está en juego no podría ser mayor, ya que la identidad de esta masa faltante tiene la clave del destino final del cosmos mismo. Hagamos un viaje a los suburbios de una galaxia espiral, como nuestra Vía Láctea o la majestuosa Andrómeda. Aquí, en la frontera galáctica, esperarías que las cosas fueran lentas. Según las leyes de gravedad de Newton y Einstein, cuanto más lejos está una estrella del denso y brillante centro de su galaxia, más lento debería ser su giro. Piensa en nuestro sistema solar. El distante Neptuno avanza en su órbita mucho más lento que el veloz Mercurio, que gira alrededor del Sol. Esto se debe a que la fuerza de gravedad del Sol se debilita con la distancia. La misma lógica debería aplicarse a las galaxias. Las estrellas en las afueras, lejos del centro donde se concentra la mayor parte de la masa visible, deberían moverse a un ritmo pausado, apenas sujetas por la gravedad de la galaxia. Pero eso no es lo que vemos. Cuando astrónomos como Vera Rubin apuntaron sus instrumentos a los bordes de las galaxias en los 1970,
encontraron algo asombroso, algo que desafiaba todas las expectativas. Las estrellas en la periferia se movían tan rápido como las estrellas más cercanas. Sus velocidades de giro no disminuían. El gráfico, que llamamos curva de rotación, se volvía inexplicablemente plano. Era como si una masa invisible estuviera proporcionando un impulso de gravedad extra, sujetando estas estrellas que se movían rápido y evitando que salieran volando hacia el vacío solitario del espacio intergaláctico. Esta fue la prueba irrefutable, la primera evidencia concreta de que nuestro censo de la materia del universo estaba dramáticamente incompleto. Esto no fue una casualidad aislada. Galaxia tras galaxia, la historia era la misma. Las curvas de rotación planas se convirtieron en una característica común del cosmos, y el misterio no terminó ahí. Vimos anomalías de gravedad similares en otras estructuras aún más grandes. Cuando observamos cúmulos de galaxias, grandes grupos de cientos o miles de galaxias unidas, vemos que las galaxias individuales giran a velocidades increíbles. Si calculas la masa total de todas las estrellas y el gas que puedes ver en esas galaxias, no hay suficiente gravedad para evitar que el cúmulo se desintegre. Es como ver un carrusel girando tan rápido que todos los pasajeros deberían salir volando, pero permanecen firmemente sentados. Otra pista proviene de un fenómeno predicho por la teoría de la relatividad general de Einstein, la lente de gravedad. Los objetos masivos deforman el tejido del espacio-tiempo, haciendo que la luz de objetos más distantes se curve a su alrededor, de forma muy parecida a como una lente de vidrio enfoca la luz. Cuando observamos grandes cúmulos de galaxias, vemos que la luz de las galaxias de fondo se distorsiona en magníficos arcos y anillos. El grado de esta distorsión nos dice con precisión cuánta masa hay en el cúmulo. Y una y otra vez, la masa necesaria para producir el efecto de lente observado es mucho mayor, de 5 a 10 veces mayor, que la masa de toda la materia visible combinada. El universo, al parecer, nos está jugando una pasada de gravedad, usando masa invisible para desviar la luz y mantener unidas sus estructuras más grandes. Ante esta montaña de evidencia, las curvas de rotación planas, las galaxias hiperrápidas en cúmulos, las lentes gravitacionales extremas, la comunidad científica llegó a una solución audaz y elegante. Debe haber un nuevo tipo de materia, una que no podemos ver. La llamamos materia oscura. Esto no es solo un comodín para nuestra ignorancia, es una hipótesis específica sobre el contenido de nuestro universo. La idea es que esta materia oscura está hecha de partículas fundamentales que son completamente diferentes de los protones, neutrones y electrones que nos forman a ti, a mí y a todo lo que alguna vez hemos tocado o visto. Estas partículas serían oscuras porque no interactúan con la luz. No brillan, no la absorben ni la reflejan, lo que las hace completamente invisibles para nuestros telescopios. La hipótesis de la materia oscura propone que cada galaxia, incluida nuestra propia Vía Láctea, está incrustada dentro de un vasto halo, más o menos esférico, de estas partículas invisibles. Este halo es mucho más grande y masivo que la galaxia luminosa que contiene, extendiéndose mucho en el espacio. Si bien las estrellas y el gas visible se concentran en un disco delgado o en un bulto central, el halo de materia oscura proporciona la mayor parte de la masa de la galaxia. Este andamiaje invisible crea un pozo gravitacional profundo, y las estrellas y el gas son solo los pedacitos luminosos que se han asentado en el fondo. Esta configuración explica muy bien las curvas de rotación planas. Una estrella en el borde del disco visible todavía está muy dentro del halo masivo de materia oscura, por lo que sigue sintiendo una atracción gravitacional fuerte y constante, lo que le permite mantener su alta velocidad. Esta idea ha tenido un éxito increíble. Cuando los astrofísicos ejecutan simulaciones por computadora de cómo debería evolucionar el universo, no pueden formar las galaxias y las estructuras a gran escala que vemos hoy, usando solo materia normal. Las simulaciones simplemente no funcionan. La gravedad de la materia normal por sí sola no es lo suficientemente fuerte como para unir las cosas lo suficientemente rápido después del Big Bang. Pero cuando agregan un componente masivo de materia oscura fría y de movimiento lento a la simulación, la red cósmica,
esa estructura intrincada y filamentosa de cúmulos y supercúmulos de galaxias, encaja. La materia oscura actúa como la semilla inicial, el marco gravitacional sobre el cual la materia normal puede acumularse más tarde y formar las galaxias que observamos. La búsqueda de estas partículas de materia oscura es uno de los esfuerzos más intensos y costosos de la física moderna. Los científicos han construido detectores increíblemente sensibles en las profundidades subterráneas, protegidos de los rayos cósmicos, con la esperanza de captar la débil señal de una partícula de materia oscura chocando contra un núcleo de materia normal. Están chocando partículas a casi la velocidad de la luz en colisionadores como el Gran Colisionador de Hadrones, con la esperanza de crear partículas de materia oscura en los escombros. Hasta ahora, a pesar de décadas de búsqueda, no hemos encontrado ninguna evidencia directa. El fantasma sigue siendo difícil de alcanzar. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si estamos en el camino correcto o si necesitamos pensar en el problema de una manera completamente nueva. Y si la respuesta no es una nueva partícula, sino una nueva valoración de algo que ya sabemos que existe, la energía. Exploremos una idea especulativa y fuera de lo común. Podemos llamarla la teoría de expansión térmico-gravitacional, o TETG para abreviar. Comienza con una de las ecuaciones más famosas de toda la ciencia, E igual a mc². Einstein nos enseñó que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda. La energía tiene un equivalente de masa y, por lo tanto, debe tener un efecto gravitacional. Debe pesar algo. Esto no es controvertido. Es un principio fundamental de la relatividad general. La gravedad de una estrella, por ejemplo, se genera no solo por la masa de sus partículas, sino también por su inmensa presión interna y energía térmica. Sin embargo, en la mayoría de los cálculos astronómicos, esta contribución se considera diminuta, un error de redondeo, en comparación con la masa pura de la materia misma. Pero la hipótesis TETG lleva esta idea a un territorio nuevo y radical. Propone que esta equivalencia energía-masa podría comportarse de maneras no totalmente capturadas por nuestra comprensión actual de la relatividad general, especialmente cuando consideramos no solo la cantidad de calor, sino cómo se distribuye ese calor. La teoría sugiere que los fuertes gradientes en la energía térmica, diferencias bruscas de temperatura de un lugar a otro, podrían generar un efecto gravitacional significativo, uno que hemos estado atribuyendo erróneamente a la materia oscura. Imaginemos una galaxia, un caldero burbujeante de actividad cósmica. El centro es un infierno caliente y denso de estrellas y quizás un agujero negro supermasivo, mientras que las afueras son frías y enrarecidas. Esto crea un gradiente de temperatura masivo. Según este marco hipotético, esta fuerte caída de temperatura desde el núcleo galáctico caliente hasta la periferia fría podría ser la fuente de la gravedad extra. La teoría postula que el espacio-tiempo no solo responde a la presencia de masa y energía, sino también a cómo esa energía fluye y cambia a través del espacio. Es un alejamiento de la relatividad general estándar, que dice que la gravedad solo se preocupa por la cantidad total de energía y momento en un volumen dado, no por su disposición específica o perfil de temperatura. La TETG está sugiriendo un nuevo término en las ecuaciones de la gravedad, una nueva fuente de curvatura del espacio-tiempo, que depende del paisaje térmico del cosmos. Es crucial entender que esto es, por ahora, pura especulación. Es una hipótesis en su infancia, sin la rigurosa base matemática o el respaldo experimental de la materia oscura o la relatividad general. Es una pregunta de ¿qué pasaría si?, planteada al universo. ¿Qué pasaría si la inmensa energía térmica de una galaxia, y específicamente su distribución desigual, tiene una huella gravitacional mucho mayor de lo que nunca imaginamos? ¿Podría esta masa térmica explicar las estrellas que giran rápidamente y el lente gravitacional que vemos? Es una idea provocadora porque intenta resolver el misterio utilizando un ingrediente conocido del universo, el calor, en lugar de inventar una sustancia completamente nueva e invisible. Entonces, la gran pregunta es, ¿puede esta idea realmente funcionar? ¿Puede el calor en una galaxia pesar lo suficiente como para resolver el problema de la masa faltante? Intentemos un cálculo rápido.
tenemos que comparar la cantidad de masa que falta con la masa equivalente potencial de la energía térmica de una galaxia. La cantidad de masa faltante es asombrosa. Para una galaxia espiral típica como la nuestra, los astrónomos infieren que el halo de materia oscura debe contener aproximadamente 1 billón de veces la masa de nuestro Sol. La materia visible, todas las estrellas, gas y polvo, suma solo unos 100.000 millones de masas solares. Estamos buscando algo que supere en peso a la galaxia visible por un factor de 10. Ahora, estimemos la energía térmica. Una galaxia es un lugar caliente, lleno de miles de millones de estrellas, cada una un horno de fusión. También está el gas caliente entre las estrellas, el medio interestelar, que puede calentarse a millones de grados por explosiones de supernovas y vientos estelares. Intentemos convertir todo ese calor en su masa equivalente usando E igual a mc al cuadrado. Cuando hacemos los cálculos, nos encontramos con un problema. Incluso siendo generosos con nuestras estimaciones para el contenido total de energía térmica de una galaxia, la masa equivalente resultante es decepcionantemente pequeña. Típicamente, resulta ser muchos órdenes de magnitud menos que la masa de las propias estrellas, y mucho menos la enorme cantidad de materia oscura que necesitamos. Si solo confiamos en la conversión estándar de E igual a mc al cuadrado, la energía térmica se queda corta por un margen colosal. Es como intentar pagar una mansión con las monedas de tu bolsillo. Los números simplemente no cuadran. Aquí es donde la naturaleza especulativa de la hipótesis TETG realmente se manifiesta. Para que sea un contendiente viable, debe proponer que la contribución gravitacional de la energía térmica no es solo una simple conversión. Tendría que argumentar a favor de una nueva ley física, una donde los gradientes de temperatura tengan un efecto enormemente amplificado en la curvatura del espacio-tiempo, un efecto gravitacional mucho mayor de lo que permite la física estándar. Este factor de amplificación hipotético es la mayor debilidad de la teoría y su característica más intrigante. La teoría necesitaría explicar por qué un gradiente de temperatura debería tener una influencia gravitacional tan potente. No puede ser solo un factor arbitrario. Necesitaría surgir de una teoría de la gravedad más profunda y fundamental. Sin tal mecanismo, TETG no puede hacer predicciones cuantitativas. No puede decirnos que para una galaxia con un perfil de temperatura específico, deberíamos ver una curva de rotación de una forma específica. Hasta que pueda hacer eso, sigue siendo una idea cualitativa, una interesante especulación, en lugar de una teoría científica comprobable. El calor de una galaxia es real, pero si pesa lo suficiente, sigue siendo una pregunta profunda y sin respuesta. La ciencia no se trata de votar por la idea más popular, se trata de probar hipótesis contra los hechos fríos y duros de la observación y el experimento. Si esta nueva teoría térmica, TETG, debe ser tomada en serio, debe hacer predicciones únicas y comprobables, que la distingan del modelo estándar de materia oscura. Necesitamos diseñar una competencia cósmica, una serie de pruebas donde las dos ideas predigan resultados diferentes. El universo será el juez. Uno de los campos de batalla más claros sería la relación entre la luz de una galaxia, su calor y su velocidad de rotación. En el modelo de materia oscura, la cantidad de materia oscura no está estrictamente ligada a la materia luminosa. Algunas galaxias pequeñas y tenues pueden estar enormemente dominadas por la materia oscura, mientras que algunas brillantes y masivas lo están menos. La hipótesis de TETG, sin embargo, predice una correlación directa y estrecha. Dado que la gravedad extra propuesta proviene de la energía térmica, que es generada por estrellas y otros procesos bariónicos, las galaxias con más formación estelar y núcleos más calientes deberían exhibir una anomalía gravitacional más fuerte. Deberíamos poder observar el mapa de temperatura de una galaxia y predecir su curva de rotación. Si encontramos galaxias muy calientes pero que giran despacio, o galaxias frías pero que giran muy rápido, eso sería una fuerte evidencia en contra de TETG. Por el contrario, descubrir una ley universal que vincule el gradiente térmico de una galaxia con su masa faltante sería un punto revolucionario a su favor. El lente gravitacional ofrece otra prueba poderosa.
Se cree que los halos de materia oscura son enormes y aproximadamente esféricos. TETG, por otro lado, sugiere que la gravedad extra está ligada a la distribución de materia caliente y normal, que usualmente se aplana en un disco. Esta diferencia en la forma debería producir diferentes firmas de lente. Un halo esférico de materia oscura crearía distorsiones más circulares y simétricas de las galaxias de fondo. Una fuente de gravedad en forma de disco, como podría implicar TETG, podría producir patrones de lente más elípticos o asimétricos. Al estudiar cuidadosamente las formas precisas de las galaxias con lente, podríamos potencialmente mapear la geometría de la masa faltante y ver si es una esfera gigante o algo más plano y ligado a la galaxia visible. Quizás la prueba más definitiva, aunque desafiante, sería un experimento de laboratorio. La afirmación central de TETG, en su forma más radical, es que el calor y su flujo pueden generar gravedad de una manera no predicha por la relatividad general. ¿Podríamos probar el peso del calor en la Tierra? Esto sería increíblemente difícil. Los efectos gravitacionales de cualquier cosa que podamos crear en un laboratorio son minúsculos. Sin embargo, con instrumentos exquisitamente sensibles, como balanzas de torsión avanzadas, podría ser posible buscar fuerzas diminutas y anómalas, generadas por flujos de calor intensos o gradientes de temperatura. Si tal experimento encontrara una nueva fuerza gravitacional asociada con el calor, por pequeña que fuera, destrozaría nuestra comprensión de la física y proporcionaría un apoyo asombroso a la idea de que algo como TETG podría estar en juego a escala galáctica. No encontrar tal efecto pondría la teoría en una posición muy inestable. La búsqueda para explicar la rotación galáctica no es una carrera de solo 2 caballos. Aunque la hipótesis de la materia oscura es la favorita clara, y una teoría térmica como la TETG es un contendiente sorpresa, hay otros jugadores en el campo. La alternativa más prominente se conoce como MOND, que significa dinámica newtoniana modificada. Propuesta en los 1980 por el físico Mordechai Milgrom, MOND toma un enfoque completamente diferente. No inventa nueva materia. En cambio, propone que nuestras leyes de la gravedad están incompletas. MOND sugiere que a aceleraciones muy bajas, como las que experimentan las estrellas en los bordes lejanos de las galaxias, la gravedad es en realidad un poco más fuerte de lo que predijeron Newton o Einstein. MOND tiene un éxito notable en una cosa: predice perfectamente las curvas de rotación planas de un gran número de galaxias espirales, usando una única y universal modificación a la ley de la gravedad. Solo tienes que conectar la distribución de la materia visible, y MOND arroja la velocidad de rotación correcta, sin necesidad de materia oscura. Esto es algo con lo que el modelo estándar de materia oscura lucha. Requiere ajustar el tamaño y la forma del halo para cada galaxia individual. Sin embargo, MOND tiene sus propios problemas serios. Le cuesta explicar las observaciones gravitacionales en estructuras más grandes, como cúmulos de galaxias, donde todavía parece requerir alguna forma de masa no vista, aunque en menor cantidad. También tiene dificultades para explicar el lente gravitacional y la estructura del fondo cósmico de microondas. Entonces, ¿cómo se comparan estas 3 ideas? La materia oscura es la teoría más completa. Funciona maravillosamente en las escalas más grandes, cúmulos de galaxias, evolución cósmica, y proporciona un marco sólido para la cosmología. Su principal debilidad es que no hemos encontrado la partícula, y es menos elegante para explicar las curvas de rotación detalladas de galaxias individuales sin algunos ajustes específicos. MOND es lo opuesto. Es increíblemente elegante y efectiva a la escala de una sola galaxia, pero en gran medida falla cuando te alejas a cúmulos y al universo en su conjunto. Es más una regla basada en la observación que una teoría completa. Y luego está nuestra recién llegada, la teoría de expansión térmico-gravitacional, o TETG. Como ventaja, intenta resolver el problema usando física conocida, energía térmica, de una manera nueva, evitando la necesidad de inventar una nueva partícula que constituye el 85% de la materia del universo. Conecta intuitivamente la gravedad extra con los procesos energéticos dentro de la propia galaxia. Las desventajas, sin embargo, son significativas.
Tal como está, no es una teoría completa. Carece de una ley matemática precisa. Además, estimaciones simples sugieren que el efecto es demasiado pequeño. Debe proponer una nueva interacción no verificada entre el calor y la gravedad para tener alguna esperanza de funcionar. Ocupa un espacio de especulación de alto riesgo y alta recompensa, lejos de lo convencional. Toda gran teoría científica debe comenzar como una idea simple, pero para sobrevivir, debe crecer hasta convertirse en un marco matemático robusto, capaz de hacer predicciones precisas y refutables. Este es el mayor obstáculo al que se enfrenta la teoría de expansión térmico-gravitacional, o TETG. Ahora mismo, es más un boceto filosófico que un plan científico. La afirmación de que los gradientes de temperatura crean gravedad es conceptualmente intrigante, pero sin una ley cuantitativa, una ecuación, sigue siendo científicamente inútil. Necesitamos una receta que nos diga exactamente cuánto efecto gravitacional esperar de un perfil de temperatura dado. ¿El efecto escala linealmente con el gradiente? Depende de la temperatura absoluta. Esta falta de una ecuación que la rija significa que la TETG aún no puede ser probada adecuadamente contra los vastos archivos de datos astronómicos que hemos recopilado. No podemos tomar un mapa de la temperatura de una galaxia y usar la TETG para predecir su curva de rotación, y luego comparar esa predicción con la realidad observada. Este es un paso crítico que teorías como la materia oscura y MOND pueden realizar, permitiéndoles ser confrontadas rigurosamente con la evidencia. Para que la TETG pase del reino del ¿qué pasaría si? A un competidor científico genuino, un teórico necesitaría derivar esta nueva interacción gravitacional desde los primeros principios, quizás desde una teoría más profunda y completa de la gravedad cuántica, o una modificación de la relatividad general. Además, existe el problema evidente de la magnitud. Como discutimos, un simple cálculo de E igual a mc al cuadrado muestra que la energía térmica en una galaxia no es ni de lejos suficiente para explicar la masa faltante. Por lo tanto, cualquier TETG viable debe incluir un mecanismo que amplifique drásticamente el efecto gravitacional de los gradientes térmicos. Esta amplificación no puede ser arbitraria. Tendría que ser una constante fundamental de la naturaleza o un parámetro que surja naturalmente de la teoría. La teoría tendría que explicar por qué este efecto es tan poderoso a escalas galácticas, pero completamente imperceptible en nuestro sistema solar o en los experimentos de laboratorio llevados a cabo hasta ahora. Finalmente, una teoría completa necesitaría hacer más que solo explicar la rotación de las galaxias. Tendría que dar cuenta con éxito de toda la otra evidencia que atribuimos a la materia oscura. ¿Puede explicar la dinámica de los cúmulos de galaxias? ¿Puede reproducir los patrones observados del ente gravitacional por esos cúmulos? ¿Puede proporcionar un marco para la formación de estructuras en el universo temprano que coincida con las observaciones del fondo cósmico de microondas? Esto es un desafío muy grande. El modelo de materia oscura, a pesar de todas sus frustraciones, proporciona una explicación unificada para todos estos fenómenos. Una nueva teoría no puede simplemente resolver un problema. Tiene que proporcionar una explicación igual de completa y elegante, si no más, para todo. Entonces, ¿cuál es el veredicto final sobre la idea de que el calor podría explicar la masa faltante del universo? En este momento, el 29 de agosto de 2025, la teoría de expansión termogravitacional es una posibilidad fascinante pero profundamente especulativa y remota. Carece de una base matemática sólida y se enfrenta a un desafío formidable al explicar la magnitud de los efectos gravitacionales que vemos. El modelo estándar de materia oscura, a pesar de la frustración por la no detección de una partícula, sigue siendo el campeón porque explica con éxito una amplia gama de observaciones cosmológicas en muchas escalas diferentes, desde galaxias individuales hasta todo el universo observable. Se ha ganado su lugar como el paradigma principal. Sin embargo, eso no significa que ideas como la TETG deban descartarse de inmediato. La ciencia no se trata solo de confirmar lo que ya creemos,
Se trata de desafiar nuestras suposiciones y explorar las fronteras del conocimiento. La historia de la ciencia está llena de ideas locas que resultaron ser correctas. La noción de que la Tierra orbita el Sol, que la materia está hecha de átomos, que el espacio-tiempo puede curvarse, todo esto fueron desviaciones radicales del consenso de su tiempo. El fracaso persistente en detectar directamente una partícula de materia oscura debería, al menos, mantener nuestras mentes abiertas a la posibilidad de que nos falte una pieza del rompecabezas. Tal vez la respuesta no sea una nueva partícula, sino una nueva fuerza o una nueva propiedad del universo que aún no hemos descubierto. El valor de una hipótesis como la TETG no radica solo en si resulta ser correcta. Su valor reside en las preguntas que nos obliga a hacer y las nuevas vías de investigación que podría inspirar. Nos anima a diseñar experimentos novedosos para probar los fundamentos de la gravedad. ¿Podríamos crear pruebas de laboratorio ultra precisas para buscar la influencia gravitacional del flujo de calor? Impulsa a los astrónomos a recopilar nuevos tipos de datos. ¿Deberíamos estar creando mapas térmicos detallados y de múltiples longitudes de onda de las galaxias y correlacionarlos con su dinámica? Incluso, si estas investigaciones terminan refutando la TETG, sin duda nos enseñarán algo nuevo y establecerán límites más estrictos para cualquier teoría futura. La búsqueda de la masa faltante del universo es una de las grandes aventuras de la ciencia moderna. Es un viaje hacia lo desconocido, guiado por la observación, las matemáticas y una buena dosis de imaginación. Si bien la materia oscura tiene el mapa por ahora, siempre debemos estar dispuestos a mirar bocetos de territorios nuevos e inexplorados. Ya sea que la solución sea una partícula fantasmal, una modificación de la gravedad, una propiedad mal entendida del calor, o algo que nadie ha soñado todavía, la búsqueda para encontrarla continuará. Porque eso es lo que hacemos. Somos exploradores. Miramos el océano cósmico y no nos contentamos con solo mapear las costas que conocemos. Estamos impulsados a descubrir qué hay más allá del horizonte. Entonces, vamos a responder algunas preguntas frecuentes. Primero, ¿por qué las estrellas en el borde de una galaxia giran tan rápido? Imaginen a una patinadora girando. Cuando acerca los brazos, gira más rápido. Cuando los extiende, se ralentiza. La gravedad funciona un poco así. Para una estrella que orbita una galaxia, la mayor parte de la masa visible, como el torso de la patinadora, está en el centro. Cuanto más lejos está una estrella, más débil es la atracción gravitacional que siente, por lo que debería orbitar más lentamente. Pero observamos que las estrellas en los bordes lejanos se mueven tan rápido como las estrellas más cercanas. Esto implica que hay una enorme cantidad de masa invisible que se extiende mucho más allá de la galaxia visible, proporcionando la atracción gravitacional adicional necesaria para evitar que esas estrellas rápidas salgan volando. Segundo, ¿hay realmente suficiente calor en una galaxia para tener un efecto tan grande? Basado en nuestra comprensión actual de la física, específicamente la E igual a mc al cuadrado de Einstein, la respuesta es un rotundo no. Si tomas toda la energía térmica en una galaxia, de sus miles de millones de estrellas y nubes de gas caliente, y la conviertes en su equivalente de masa, el resultado es una pequeña fracción de la masa de las estrellas mismas, y completamente insignificante en comparación con la vasta cantidad de masa faltante que necesitamos encontrar. Para que una teoría térmica funcione, tendría que proponer una nueva ley física no descubierta, donde los gradientes térmicos, o las diferencias de temperatura, tengan un efecto gravitacional que sea fantásticamente más poderoso de lo que predice la relatividad general estándar. Tercero, ¿cuál es la observación clave que podría probar o refutar esta teoría térmica? La observación clave sería encontrar una correlación directa y universal entre las propiedades térmicas de una galaxia y su velocidad de rotación. La teoría predice que las galaxias más calientes, o aquellas con gradientes de temperatura más pronunciados del centro al borde, deberían mostrar un efecto de masa faltante mayor. Si los astrónomos mapearan las temperaturas y velocidades de rotación de cientos de galaxias y encontraran una relación tan estrecha y predecible, sería una evidencia revolucionaria para la teoría. Por el contrario,
encontrar muchas galaxias frías y de combustión lenta que giran tan rápido como las calientes y activas sería un gran golpe en su contra. Cuarto, ¿la teoría de Einstein no incluye ya la gravedad de la energía y el calor? Sí, lo hace absolutamente. La relatividad general se basa en el principio de que no solo la masa, sino todas las formas de energía y presión contribuyen a la curvatura del espacio-tiempo, que experimentamos como gravedad. Esta es una parte fundamental de la teoría y se tiene en cuenta en todos los modelos cosmológicos precisos. La contribución de la energía térmica y la presión dentro de las estrellas y el gas es conocida y calculada. Sin embargo, este efecto conocido es extremadamente pequeño. La propuesta radical de una teoría como la TTG es que existe un efecto gravitacional adicional y mucho mayor específicamente vinculado al flujo o gradiente de calor, un efecto no presente en la formulación estándar de la relatividad general. Quinto, ¿cómo encajan los cúmulos de galaxias y las lentes gravitacionales en esto? Los cúmulos de galaxias y las lentes gravitacionales presentan los mayores desafíos para cualquier alternativa a la materia oscura. Las observaciones muestran que estos vastos cúmulos contienen aún más masa faltante, proporcionalmente, que las galaxias individuales. Además, la forma en que estos cúmulos curvan la luz de los objetos de fondo, las lentes gravitacionales, nos permite mapear la distribución de la masa. Estos mapas muestran consistentemente un halo enorme y aproximadamente esférico de masa invisible, que no sigue el gas caliente ni las galaxias mismas. Cualquier teoría térmica no solo tendría que explicar la rotación de una sola galaxia, sino también por qué estos enormes cúmulos parecen estar nadando en un océano aún más grande de gravedad invisible, que parece desconectado de la materia caliente y visible dentro de ellos.